iniciando. Muy bien. Pues estamos ahorita en esta segunda conferencia de la tercera temporada del ciclo de conferencias que se organiza desde lo que es el Laboratorio Transdisciplinar de la Facultad de Comunicación Humana. Es un ciclo de conferencias que tiene por objetivo pues invitar a los principales exponentes en nuestro medio para poder estar al tanto, estar al día en investigaciones contemporáneas sobre ciencias humanas y del comportamiento. En esta ocasión tenemos a la doctora Denny Stinser Gómez. Ella nos presenta en esta ocasión una conferencia que lleva por título Experiencias y vivencias de docentes mexicanos ante la pandemia y el confinamiento. La doctora Denny Stinser es egresada del doctorado en psicología, que es el campo de conocimiento, de educación y desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en psicología por la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y profesora de asignatura definitiva del programa de posgrado de psicología de la UNAM. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, esto dentro del periodo 2020-2023, y cuenta con el reconocimiento del perfil deseado. Actualmente es secretaria de investigación de la Facultad de Psicología de la UAM. Ha impartido materias como métodos y diseños de investigación en psicología 1 y 2, psicología general, psicometría, planeación educativa, seminario de tesis, psicología del aprendizaje escolar, seminario en elaboración de informes, diseño y metodología cualitativa y cuantitativa, seminario de argumentación científica y evaluación del aprendizaje. La docencia que ha impartido, tanto a nivel licenciatura como en el nivel posgrado, sus líneas fundamentales de investigación son modelos argumentativos para la elaboración de documentos académicos y para la eficiencia de titulación. También la relación de las emociones con el pensamiento científico, estrategias psicodidácticas para facilitar el discurrir del pensamiento lógico, y actualmente desarrolla investigaciones sobre psicología para la educación inclusiva. Fue responsable del proyecto PRODEP, UAMOR, Cuerpo Académico 140, estrategias psicodidácticas para mitigar el efecto de los obstáculos psicológicos, epistemológicos y ontogenéticos en la elaboración de tesis de grado, y del proyecto Eficacia del modelo argumentativo de Tolman para la elaboración de la tesis de grado y el incremento en la eficacia de titulación en programas de posgrado y licenciatura. Actualmente es corresponsable del proyecto entre UNAM y UAM, Experiencias y vivencias de los adolescentes ante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Es autora de diversas publicaciones en libros y revistas indexadas. Y pues bueno, la conferencia que hoy nos presenta tiene bastante que ver con estos últimos elementos de su trayectoria. Y pues bueno, para nosotros es un gran gusto, es un placer realmente tener a la doctora como invitada, y pues sin más por el momento, pues cedo la palabra para que podamos disfrutar de su conocimiento y pues aprovecharlo al máximo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto realmente estar aquí y bueno, pues que Ulises, le agradezco muchísimo al doctor Ulises Delgado, que es la cabeza de esta iniciativa de compartir estas conferencias de profesores investigadores a la comunidad y pues a toda, no, la comunidad UAM y no UAM. Entonces, estoy también agradecida a la Facultad de Comunicación Humana y al programa de maestría de Madrid, ¿no? Entonces, bueno,
después de los agradecimientos y de sentirme muy honrada de participar en este ciclo de conferencias, voy a compartir la pantalla para hablarles y comentarles, ya que me dieron tanto tiempo, darles con detalle la investigación que llevamos a cabo una vez iniciada la pandemia. Ya sé que se está acabando, que más bien estamos ya muy cansados del tema de la pandemia, pero resulta interesante lo que se obtuvo durante esa época. A ver, un momentito, si logro acceder. Acá está. Permítame un momentito, porque con el Meet me cuesta un poco más de trabajo. Acá yo tengo mi presentación. Y acá en compartir, se supone que me salen las ventanitas, pero solo me sale toda la pantalla. Ventana, aquí está. Perdón, ¿eh? ¿Ya se logra apreciar? Sí. Ok. Es como versión de trabajo. Debería ampliar como, exacto, ya está la versión de presentación. Ahí está. Bueno, entonces, Ulises, entiendo que la dinámica es que yo exponga todo esto y luego entramos en una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Exactamente, sí. Ok, bueno, entonces, porque me preocupa un poquito que los pierdo la visualización de las caritas y yo no vería si alguien levanta la manito o algo así. Pero bueno, entonces cualquier cosa, pues tú me avisas. Si no, empiezo la presentación y si hay algún comentario antes, me avisas y si no, pues me espero hasta el final. Bien, bueno, empiezo narrando que una vez que empieza la pandemia, decidimos empezar una investigación también acerca de cómo se estaba viviendo este fenómeno en la comunidad de adolescentes. Entonces hicimos un convenio entre la Facultad de Psicología de la UAM y el programa de posgrado de Psicología de la UNAM, de la residencia en psicoterapia para adolescentes, para emprender este proyecto de forma conjunta. El equipo estuvo conformado por estas personas, o sea, lo que voy a hablar es un trabajo conjunto de una servidora, de la doctora Elizabeth Abeleira Ojeda, que participa con nosotros en este equipo, la doctora Eva María Esparza Mesa, el doctor Omar Sánchez y Chico Tencalt y la doctora Marta Campillo Labrandera. Iniciamos, o sea, recuerden, la pandemia se declara en marzo de 2020 y en abril estábamos nosotros tratando de acceder a cómo estaban viviendo los adolescentes la pandemia y en particular el confinamiento, pensando sobre todo que es una edad en la que el aislamiento social pudo haber tenido un impacto mayor que en otras poblaciones, ¿no? Que en otras poblaciones de edades, por la necesidad psicológica vital que ellos tienen de vivir en sociedad y de independizarse y salirse de sus casas, como un proceso natural de individuación y la independencia. Entonces considerábamos que era una de las poblaciones más afectadas, ¿no? Entonces, de ahí conocimos muchos conflictos y problemáticas que estaban viviendo estudiantes de 15 a 25 años en su ámbito escolar. Y saltamos un poco, o sea, paralelo a la indagación de las experiencias y vivencias de los adolescentes, nos interesó conocer también las experiencias y vivencias de los docentes, ¿no? Porque ambas poblaciones, desde el punto de vista del ámbito escolar educativo, estaban viviendo, digamos, sus propias problemáticas. Entonces, este trabajo se concentra en las experiencias y vivencias de docentes ante la pandemia y nos concentramos en docentes de educación media superior. Las ideas iniciales, bueno, ahorita en el método les explico cómo accedimos a esta población tan interesante y bueno, también quiero hacer la especificidad de que también gracias a un proyecto
en la facultad con docentes de Morelos, que estamos llevando a cabo con la doctora Laura Cruz. En algún momento tendríamos acceso a las ideas propias de los docentes del estado de Morelos. Bueno, las ideas iniciales de este proyecto, ¿no? La pandemia se declara por la OMS en marzo de 2020, ya sabemos y hay un número importante de investigaciones, o sea, se desató una beta investigativa tremenda ante la vivencia de este fenómeno, y todas arrojan resultados a favor de un relevante impacto en la salud mental de la población una vez que empezamos a vivir este fenómeno, ¿no? También tuvo un impacto en la funcionalidad acostumbrada en las actividades laborales y económicas en el nivel regional e internacional. Comienza la modalidad de home office o trabajo en casa, y en el caso del sector educativo, pues la educación en línea. Por supuesto que el sector de la educación no fue la excepción. Hubo una inesperada y repentina transición de la modalidad presencial a la modalidad virtual que ocasionó bastante conflicto y desafío a la comunidad docente. Y fue una de las experiencias que, junto a la peligrosidad de la emergencia sanitaria, tuvieron que compartir docentes y estudiantes, ¿no? Es un evento que nos afectó a todos, y bueno, lo de la transición a la modalidad virtual nos afectó a ambos, a docentes y a estudiantes. Por lo tanto, en ambos hubo impacto psicológico. El docente, como cualquier otro ciudadano, o sea, tenemos que verlo como un ciudadano más, estaba en la incertidumbre, el miedo y la zozobra que generaba la pandemia por su potencial destructivo de la salud y de la vida, pero además de ello debían continuar con su formación formativa en las nuevas condiciones, ¿no? Entonces tenemos que verlo como una persona que estaba ante dos disyuntivas: la existencia misma de la enfermedad y todo lo que traía consigo, y aparte adaptarse a una nueva modalidad de enseñanza. Las investigaciones centradas en el impacto que el COVID-19 y el confinamiento obligatorio tuvo sobre la salud mental, pues ha dejado claro el aumento de trastornos psicoemocionales como ansiedad, depresión, irritabilidad, ira, frustración, miedo, estrés. Han habido trastornos del sueño y de la alimentación en la población en general. Este autor que menciono aquí, Huerta, hizo una investigación bibliométrica, ¿no? Documental, y en un año, o sea, justo en el 2020, se arrojan más de 32 investigaciones al respecto, al menos en Latinoamérica, en el que, o sea, bueno, de publicaciones acreditadas, digamos, que dan cuenta de la existencia de estos mismos trastornos en la población de los trabajadores de la educación. Bueno, acá en estas investigaciones, o sea, se desata un poco el estudio del impacto a la salud mental de la pandemia de COVID-19, y es bueno aclarar que en estas investigaciones se utilizaron fundamentalmente instrumentos psicológicos que ya contamos con ellos, como los de ansiedad y depresión, estrés, ¿no? Los adaptaron al nuevo fenómeno, y tenemos ahí datos valiosos que han arrojado estos documentos de que la población, digamos, sufrió, un 30% de la población sufrió trastornos de ansiedad, depresión, estrés, ira, miedo, frustración, ¿no? Entonces, bueno, y entre ellos los trabajadores de la educación. Estos autores comentan que probablemente los docentes no se encontraban capacitados, por ejemplo, o sea, estos son comentarios interesantes relativos a la población docente, que no estaban capacitados para responder a las amenazas del bienestar emocional de sus educandos, porque ellos mismos experimentaban situaciones de estrés y ansiedad. Entonces se juntan, digamos, el malestar emocional de los estudiantes que tenemos a cargo con el malestar emocional propio de los docentes como ciudadanos que están viviendo una situación de desastre, que ahorita vamos a ver por qué la clasificamos como desastre, porque lo es, ¿no? Están bajo las mismas condiciones, entonces también resultó complejo lidiar
con el bienestar emocional de los estudiantes, que se supone atribuyen a la autoridad una retro emocional hacia ellos de contención, cuando el docente tampoco estaba contenido. Entonces, ellos han tenido que adecuar el ambiente familiar también con sus tareas educativas. Se empezó a percibir un agotamiento de los maestros por las afectaciones que la pandemia tenía sobre sus alumnos y las afectaciones que tenían en sus procesos atencionales y de socialización. Sobre todo los docentes que trabajaron o que trabajan directamente con adolescentes o con población joven temprana, la juventud temprana. Otros problemas que se reportan en esta comunidad es la sensación de pérdida de su privacidad al tener que compartir sus datos personales para estar disponible ante el estudiantado. O sea, estos son datos que reportan esta investigación de Huerta de algunas dificultades que reportaron los maestros, ¿no? O sea, compartiendo datos personales para que los estudiantes les escribieran o estuvieran en contacto con ellos. Y consideraron que el confinamiento ha representado para ellos más horas de trabajo. Representó estar sentado en la máquina o revisando trabajos, un promedio de acuerdo con esta investigación de 11 a 12 horas. Bueno, independientemente de que los docentes pudieran sentirse privilegiados porque la tecnología y la existencia del Internet nos permitieron dar continuidad a la labor educativa y de alguna manera hacerla posible, aquí pongo la imagen de la gripe española porque era algo inimaginable en ese tiempo. Al menos los docentes tuvimos la oportunidad de seguir nuestra labor educativa gracias a la tecnología. Esto no dejó de ser un desafío, ¿no? Algunos datos interesantes también que nos reportan las investigaciones que se hicieron durante 2020, luego 2021 trajo como una réplica de todo lo que se generó en este primer año de pandemia, es que, por ejemplo, este estudio llevado a cabo con 101 docentes de Chile, México, Perú, Colombia, Argentina, España, Ecuador, Costa Rica y Brasil, reportan que las principales dificultades que los maestros experimentaron fueron, por ejemplo, desconocimiento de modelos pedagógicos para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, desconocimiento de las formas óptimas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, una inexperiencia en el uso de plataformas tecnológicas. Hay una maestra, Olga Lidia Sánchez, que está haciendo un trabajo de doctorado sobre pues, este fenómeno de docencia y pandemia, y uno de los aspectos que toca es que aumentó considerablemente el número de jubilaciones de maestros en la pandemia. Y una de las razones que encuentra es la poca disposición a aprender algo nuevo a estas alturas, ¿no? Ya tenían sus años de servicio, su edad, y dijeron, no, ya, y cuando se les hace la pregunta, o se les hizo la pregunta, si no hubiera venido la pandemia, ¿te hubieras jubilado? Y un alto porcentaje, el 85% respondió que no se hubieran jubilado, que hubieran continuado. Entonces, bueno, la pandemia vino a acelerar esta decisión de vida también. Bueno, hay una inexperiencia en el uso de plataformas tecnológicas y carencias de recursos para impartir sus clases. Ya todos sabemos que eso sucedió. Estos autores también hablan o hacen énfasis de las brechas digitales a las que se expusieron los docentes, no solo el fenómeno de que los que imparten clases en zonas rurales, pues a veces los chicos no tenían internet, las familias no tenían los dispositivos necesarios o suficientes para acceder a las clases, y bueno, la brecha generacional también, ¿no? Que el maestro en ocasiones tenía que pedirle ayuda a los alumnos con la tecnología para poder manipularla. Otra cosa es, bueno, esto del escaso o nulo acceso a algunos estudiantes a la tecnología y por lo tanto a la posibilidad de recibir sus clases, sobre todo en zonas rurales. Esto es lo que reportan maestros de Latinoamérica, ¿no? Un escaso
se dio mucho en la educación superior, que se halló dificultades para garantizar la formación de habilidades prácticas, en particular en la educación superior, que, bueno, al ser un sector dirigido fundamentalmente a la formación profesional, resultó muy difícil llevar a cabo las prácticas profesionales de los estudiantes, ¿no? Se hizo, pues, una meta maratónica, poder lograr que los estudiantes accedieran a la posibilidad de ejercer la profesión. Hay carreras, por ejemplo, que se han visto más comprometidas, como las carreras médicas, los odontólogos, que normalmente tienen sus espacios para aprender y aplicar el conocimiento, que esto fue nulo. Entonces tenemos ahí una generación de odontólogos sin formación práctica que se va a tener que compensar ahora con el regreso presencial. Los médicos, fundamentalmente, que tienen la misión de trabajar con seres humanos y aplicar lo que aprenden, si no, pues cómo salen con la habilidad o la competencia profesional esperada. También mencionaron escaso apoyo institucional. Los maestros apelaron mucho a que las instituciones se quedaron, entre comillas, se quedaron cortas en su apoyo a los maestros. También, sobre todo en la educación básica, encontraron un escaso apoyo de los padres de familia. A la educación de los hijos también lo atribuían a la necesidad de los padres de salir a buscar el sustento económico. Manifiestan su exposición a situaciones incómodas online, ¿no? Como regaños, gritos de padres, etcétera, situaciones de violencia y una escasa garantía del logro de los aprendizajes académicos. Se vieron en la disyuntiva de saber si sus estudiantes estaban logrando los aprendizajes esperados. Bueno, no son problemas menores, ¿no? Para un docente que tiene la misión de formar. La pandemia de COVID-19 es considerada por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud como un desastre, ¿sí? Lo tenemos que analizar desde esa perspectiva y como tal trae repercusiones psicológicas para quienes la viven. Hay un campo rico en los estudios de psicología antes desastre y tuvimos que hacer una revisión teórica de los elementos que nos aportan los psicólogos que han trabajado con personas que han vivido desastres. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cualquier acto de la naturaleza o provocado por el ser humano, cuya magnitud da origen a una situación catastrófica, que altera súbitamente los patrones cotidianos de la vida y la gente se ve sumida en el desamparo y el sufrimiento, es considerado un desastre. Todo desastre origina una alteración en los comportamientos normales de las personas porque ocasiona muertes, desamparo, traslados forzosos, dolor y en general posee un número de víctimas. Entre los desastres considerados por la Organización Mundial de la Salud encontramos terremotos, erupciones volcánicas, guerras, huracanes, derrumbes, deslaves, sequías y también están los brotes epidémicos y pandémicos. Siendo así, estábamos y todavía estamos, porque en realidad la OMS no ha declarado el fin de la pandemia, ni siquiera ha declarado formalmente que es una endemia, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos en un ambiente de incertidumbre, un poco menos aterrador que al inicio, pero ante estas características tenemos que considerar que estábamos ante un desastre, una situación de alto riesgo. Ahora, los psicólogos del desastre o los psicólogos que han trabajado con personas que han vivido desastre, nos mencionan algunos mecanismos psicológicos que están involucrados en estas situaciones, ¿no? En primer lugar, su palabra lo dice todo, ¿no? Desastre. Y los estados emocionales más frecuentes ante los desastres, de estudios antes de la pandemia, son intenso malestar, inquietud, desamparo, indefensión, miedo, incertidumbre. Imaginen, una sociedad un poco permeada en su
su gran mayoría por este conjunto de mecanismos psicológicos de valencia negativa. Hay sentimientos de inferioridad frente al peligro, hay indignación, constante búsqueda de protección, y esta que nos pareció muy interesante porque explica un poco esa exigencia a la autoridad. No me ayudaste, no hiciste casi nada, ¿no? Que estos psicólogos le llaman un revestimiento a la autoridad de rasgos paternales. Es una búsqueda así de, por favor, actúa como un buen padre, ayúdame, ¿no? Cuando las instituciones también están constituidas por seres humanos que están también frente a un desastre, pero se espera un comportamiento paternal por parte de las instituciones. Se mencionan también sentimientos de estupefacción, aturdimiento, docilidad, manifestaciones clínicas similares a la depresión, sentimientos de culpa, alto estrés psicológico, ¿no? O sea, son mecanismos psicológicos que se activan ante situaciones donde la proximidad de la muerte o la pérdida de seres queridos, ¿no? O la pérdida misma de una buena parte de la especie. Creo que el otro día la Universidad de Hopkins reportaba 5 millones y un poco más de muertes por COVID. O sea, es bastante. Y seguimos, se siguen incrementando, menos que en las primeras épocas del virus, pero continuamos teniendo pérdidas de vida por esta pandemia, ¿no? Entonces, también la OMS da a conocer estos 3 síndromes propios de los desastres, que es el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de aflicción por catástrofe y el síndrome de superviviente. Bueno, eso es lo que nos reporta la teoría acerca de lo que podemos vivir psicológicamente cuando estamos ante un desastre. En el primero de ellos, el individuo tiene pensamientos recurrentes, sueños angustiantes, episodios disociativos, entra en estados de hipervigilancia, idea suicida y abuso de sustancias, ¿no? En el estrés postraumático, ya sabemos que psicológicamente es una reacción ante la vivencia de una situación generalmente catastrófica, donde la persona tiene acceso a muertes, destrucción, y todos podemos ser sujetos de este estrés, ¿no? En el segundo hay dolor por pérdidas importantes, en este que habíamos visto, el síndrome de aflicción por catástrofe. Hay signos de tristeza, de nostalgia, preocupación, empiezan a emerger sentimientos de desgracia, mayor dependencia, un incremento de la apatía, puede haber un aplanamiento afectivo como un mecanismo de soportar la desgracia, y también se menciona un alza de las actitudes morales y de reacciones altruistas. Esto también nos pareció importante porque explica algunas creencias que los docentes nos hicieron saber, ¿no? Ante estas situaciones nos puede dar por tener un realce de actitudes altruistas, de salvar a la humanidad, ¿no? de proteger, de contener, como un mecanismo de la evolución, digamos, para la supervivencia de la especie. Y en el tercero ocurre, en este síndrome del superviviente, que es muy interesante, cuando una persona percibe que ha hecho mal al sobrevivir un evento traumático cuando otros no lo han logrado. Ahora, la pandemia, o sea, estos tres, digamos, estos 3 síndromes pueden darse, por supuesto, de manera diferente ante los distintos tipos de desastre. Generalmente las guerras son las que más acentuados, o sea, dentro de los desastres, las guerras son las que parecen promoverlo más. Se dice, no, perdón, pero bueno, digamos, Basols, ya lo recordé, un estudioso psicoanalítico de la violencia, llegó a hipotetizar que las muertes, o sea, la vivencia del duelo, de muertes de personas cercanas
digamos, es menos traumático cuando se trata de un evento natural que cuando se trata de un evento provocado por el hombre. Es decir, el duelo de perder a alguien por un terremoto, la misma pandemia, es mucho más aceptable, mejor elaborado que un duelo de una guerra, ¿no? De las muertes en guerra. Entonces hace esta distinción porque, bueno, ante la naturaleza nos podemos percibir impotentes, ¿no? No omnipotentes, y lo otro se pudo haber evitado, porque es más dependiente a decisiones humanas. Entonces, esto puede vivirse de manera diferente dependiendo de la naturaleza del desastre, los 3 síndromes. Bien, retomando los estudios de la psicología ante el desastre, podemos considerar que estábamos ante un evento traumático que va a dejar o dejó importantes huellas psíquicas en quienes lo padecen. De acuerdo con estos estudios, estas reacciones emocionales negativas o estos síndromes son respuestas adaptativas normales que tenemos los seres humanos ante situaciones extremas. Sin embargo, cuando permanecen en la persona, estas se van haciendo cada vez menos adaptativas y nocivas a la salud mental, entorpeciendo su calidad de vida, sus relaciones interpersonales y la capacidad para manejar las dificultades de la vida. Entonces, es normal como mecanismo, como respuesta adaptativa, que aparezcan reacciones negativas, emocionales, psicológicas, cuando vivimos un desastre. Ahora, hay otra cosa que debemos tomar en cuenta de los desastres, y es que hay su parte positiva, de acuerdo con los estudiosos de la psicología del desastre, y es este importantísimo hallazgo de los estudios sobre la salud mental ante los desastres, que es la alusión a una interesante paradoja que traen las experiencias traumáticas, y es que tienden a traer procesos de crecimiento positivo en algunas personas. Es decir, las situaciones de desastres traen una sensación, aprendí esto, ¿no? Y hay un crecimiento por parte de la persona, se explica por esta exposición por esta exposición que tenemos los seres humanos a la posibilidad de morir, estar en el límite. Entonces activa, digamos, un mecanismo de, vamos a aprender a valorar lo esencial. Y hay, digamos, desde el punto de vista de la empatía, del crecimiento de valores humanos, los desastres muestran este interesante mecanismo. García es otro autor estudioso de la psicología del desastre, afirma que las personas que desarrollan trastornos psicopatológicos ante estas situaciones es menor a quienes no desarrollan estas consecuencias. Es decir, efectivamente, al menos en la investigación que llevamos a cabo nosotros, el 30% de los adolescentes fue el que presentó trastornos psicopatológicos graves, el 70% tendió a la resiliencia, al crecimiento positivo. Es decir, si podemos inferir a partir de esos números algo, es que la mayoría digamos, si queremos generalizar a la especie, el 70% parece inclinarse a favor de la vida más que a favor de la muerte y del autodaño. Entonces, acá afirman que de esto se puede inferir que no siempre estos eventos traen secuelas negativas. Otras cosas, estás tratando de dar el panorama teórico ante lo que vivimos, ¿no? Para que podamos interpretar luego los resultados. Algunas personas lo experimentan como un crecimiento postraumático, así se le llama en la literatura, lo consideran una situación de aprendizaje. La gravedad percibida del suceso activa mecanismos de crecimiento personal, de alivio emocional y de actos que garanticen la vida. O sea, cuando estamos ante el desastre, ahí empiezan a activarse mecanismos de alivio emocional para soportar la rudeza del evento, y por eso se dan creación de pequeños grupos de apoyo
Para minimizar daños, empiezan los intercambios formales o informales de convivencia, y todo esto son estudios antes prepandémicos, ¿sí? O sea, son estudios de la psicología de personas que vivieron desastres, ¿no? Se ve normal como mecanismo también resiliente recurrir a los chistes, a las burlas, a los cuentos de humor negro, todo acto que conduzca a un trabajo de preparación para enfrentar el peligro o la amenaza potencial. Son mecanismos muy, muy ricos para entender lo que promueve, ¿no?, estar cercanos a los límites de la vida humana. Cuando puedan, les recomiendo leer este artículo de Varaleso López. Es un peruano que también pues se metió en una línea de investigación muy simpática, que era el estudio de estos mecanismos de alivio emocional. Su artículo se llama Reír para no sufrir: la pandemia de coronavirus a través del humor de los memes en el WhatsApp. Ustedes saben que se desató pues una cantidad interesante de memes. Este artículo trae un buen número de chistes que se generaron a raíz de la pandemia, o sea, cuando la pandemia estaba en su momento álgido, ¿no? Tenemos acaban de anunciar que el aislamiento se extenderá por 7 kilos más. Esto se debía al aumento de peso que hubo por estar confinado. A este paso solo hay 2 opciones para Semana Santa: Jesús baja o nosotros subimos, o sea, humor negro, chiste negro. Este tercero, comiquísimo: profe, si mi relación a distancia no funcionó, imagínense su clase, os directo así para el sector educativo. Y bueno, si recordamos al viejo Freud, el chiste y su relación con el inconsciente, pues ahí encontramos bastante tela de donde cortar. Aquí hay otros, ¿no? Ahora sí me entienden por qué tomaba, como si el mundo se fuera a acabar, justificando las adicciones, haciendo de las adicciones un chiste. Por eso tomo, si de todas maneras el mundo se va a acabar. Que está comiquísimo, a lo mejor sí siente algo por mí, pero es asintomático. En fin, este último, o sea, a mí me partía el alma, pero pues acá está: cambio fideos, arroz y azúcar por un loro, necesito hablar con alguien. Dirigido ahí a la soledad, al confinamiento, a que no se hablaba con alguien, ¿no? Entonces, bueno, o sea, realmente nos llegaban estas cosas y nos reíamos dentro de la adversidad. Es un ejemplo de estos mecanismos que vienen a relucir. Bien, desde la perspectiva de estos autores, el trauma se vislumbra como una experiencia positiva de aprendizaje según las víctimas. La pandemia, o sea, trae consigo también esta hipótesis de que los duelos se procesan con menos intensidad al ser algo que se nos va de nuestras manos. Le tocó morir por el coronavirus como muchos más. En los duelos se procesa como, pues nos tocó estar en un mal lugar en el temblor, ¿no? Entonces la muerte por el desastre natural es procesado con alto dolor, pero con menos que aquellas situaciones que pudimos controlar los seres humanos. Esto nos remite al conocido concepto psicológico de resiliencia como una importante condición para garantizar la existencia, un recurso positivo para la salud mental, un mecanismo de resistencia ante la autodestrucción, ¿ya? Entonces estamos ante los 2 mecanismos más importantes ante los desastres. De esto creo que va a hablar muchísimo la doctora Elizabeth. Estamos ante una capacidad propiamente humana para reconstruirse ante circunstancias adversas y un enfoque de protección ante el riesgo. La pandemia activó ambos mecanismos, los de valencia negativa y los destinados a la posibilidad de conservar la vida. Y bueno, no solo viene a la mente este mecanismo de resiliencia, muy promulgado por psicólogos, sobre todo con una fuerte orientación humanista o de la psicología positiva,
sino también la dinámica entre las pulsiones de vida y de muerte propuesta por la teoría psicoanalítica. Por ejemplo, la pandemia, o sea, pensándolo desde el psicoanálisis, la pandemia generó tensión corporal y, de acuerdo con esta teoría, el carácter dinámico de las pulsiones es liberar estas tensiones, ¿no? Entonces, las pulsiones de vida en contraposición a las pulsiones de muerte vendrían a tratar de conservar las unidades vitales existentes, manteniendo la cohesión de las partes de la sustancia viva, su unidad y su existencia, ¿no? Entonces salen a relucir las pulsiones de autoconservación y digamos, la energía que narcisiza y fortalece nuestro yo, garantizando la permanencia en la vida. Entonces, sí, digamos, si se activa la pulsión de muerte, pues nos dirigirá a acciones encaminadas a morir, pero acá se activan las pulsiones de vida. Y los docentes en todo esto. Bueno, retomando todo este marco teórico de la psicología ante los desastres y asumiendo la pandemia de COVID-19 como uno de ellos, pues es lógico que encontráramos reacciones emocionales adversas y las perjudiciales como las reacciones propias de la resiliencia, ¿sí? Donde teóricamente se cumple, o más bien, empíricamente se cumple lo que teóricamente se dice. Ahora, otra cosa importante que debemos tomar en cuenta. Estábamos viviendo frente al desastre y también teníamos otro evento importante que era el confinamiento social. Y tuvimos que hacer una exploración de los mecanismos psicológicos ante el encierro. Es el caso particular del confinamiento. Bueno, yo me estoy extendiendo mucho, voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Recordemos que la pandemia tiene una particularidad que se distingue de los otros desastres y es la duración. Los demás desastres tienden a ser fatales igual, pero su temporalidad es relativamente corta, un temblor, un huracán, pues, excepto la guerra, ¿no? Pero todo lo demás tiene como una duración, una sequía, bueno, excepción de este volcán último en Islas Canarias, que quién sabe si ya se habrá apagado, pero bueno, supuestamente no dura 2 años. La pandemia es un evento biológico, un ente que necesita replicarse en varios organismos, aparece con una estructura molecular nueva, el sistema inmunológico actual no está preparado y por ello tiene potencial de destruir el organismo vivo en el que se hospeda, ¿ya? Siendo así, la temporalidad de este desastre dependió de varios factores. En primer lugar, de investigaciones médicas que hallaran el tratamiento, que fortaleciera el sistema inmune, la creación de la vacuna y lo que hablan mucho los biólogos, que es la inmunidad de rebaño, que es la condición de que para garantizar el virus mismo seguir sobreviviendo, se debilite para seguir teniendo hospederos en donde regenerarse, porque si mata a todo el mundo, él mismo se está autodestruyendo. Entonces necesita debilitarse para seguir teniendo hospederos. Entonces nos tenemos que esperar a eso, ¿no? Es un proceso en el que la duración del evento se difumina y debido a que su principal mecanismo de sobrevivencia es la propagación, pues el aislamiento social y evitar el contacto entre unos y otros fue la medida obligatoria. Ahora, el aislamiento social, así como los desastres, tienen impacto psicológico. Y están los estudios de gente que ha estudiado los mecanismos psicológicos ante situaciones de confinamiento. Así como tal, el confinamiento que tuvimos nosotros es nuevo, ¿no? Entonces, aquí los estudios son, por ejemplo, con adultos mayores que viven aisladitos, con personas que cumplen penas carcelarias, ¿sí? O sea, personas obligadas de alguna manera a permanecer en aislamiento. Acá lo definen estos autores como la situación objetiva de tener mínimos contactos con otras personas, bien sea con familiares y amigos, como ven el año es antes de la pandemia, y tenemos que asumir que las relaciones sociales son parte de nuestra naturaleza en la constitución psíquica y están vinculadas con la salud física y mental. Estos autores hablan que cuando tenemos una red social satisfactoria se promueven normalmente comportamientos y hábitos saludables, pero en sus estudios con adultos mayores que han vivido en soledad y en aislamiento social, han visto que
o han hallado que estos factores han aumentado el riesgo de sedentarismo, de consumo de sustancias adictivas, alimentación inadecuada, trastornos del sueño y el incremento de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Aparece una desregulación biológica, lo cual es algo que vimos en los hallazgos del impacto del confinamiento social. A la gente le dio por tener trastornos del sueño, insomnio o dormir de más, empezaron a comer de más, entonces son, digamos, eventos normales cuando estamos en una situación de aislamiento. Acá lo interesante es cómo lo explican desde una perspectiva evolutiva y filogenética en situaciones de soledad. Bueno, a mí me gustó esta interpretación. Ellos hipotetizan que el sueño se trastorna para minimizar los riesgos de ataques de depredadores, o sea, aquí hay una interpretación muy evolutiva, que puedan hacerlo por sorpresa, o sea, cuando estamos muy aisladitos, cuando estamos solos, como que se activa un mecanismo de hipervigilancia por el miedo a ser atacados, sobre todo durante la noche, y este instinto de autoprotección despierta un sentimiento de hipervigilancia ante las posibles amenazas. Por eso el sueño, o sea, es la interpretación de por qué el sueño se altera. Y aunque parece un mecanismo adaptativo de sobrevivencia, solo lo es si el individuo busca compañía para sentirse resguardado. Es decir, por eso buscamos compañía para sentirnos más protegidos. Pero si estamos solos, el trastorno se incrementa y deja de cumplir su función para la supervivencia y puede transformarse en un trastorno psicopatológico. Otras explicaciones interesantes es que en las situaciones de aislamiento hay una renuncia de la abolición. Hay una pérdida de despojo de la civilidad, de la autonomía, ¿no? Del rol que cumplimos en el mundo exterior, una negación de la libertad y mortificaciones constantes al yo. Cuando estamos muy aislados, la interpretación indica que baja nuestra voluntad de hacer, ¿no? Y sabemos que lo social y la presencia del otro actúa como un investidor de afectos al yo del individuo, sosteniéndolo y narcisizándolo, ¿no? Entonces, bueno, también el confinamiento social tenía estas implicaciones. Con toda esta información, ya les hablo del proyecto. Nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son las experiencias y vivencias de docentes mexicanos ante la pandemia de COVID-19 y el confinamiento? Fue una pregunta que nos hicimos en el 2020. El objetivo entonces fue conocer desde la narración de viva voz de docentes mexicanos, en específico de la educación media superior, sus vivencias y experiencias, y acudimos a la elaboración discursiva de estas sensaciones, ¿no? Por eso es narración de viva voz, es un estudio cualitativo, esencialmente. Conformamos 6 grupos focales de 10 docentes de una institución pública de educación media superior de la Ciudad de México. Se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2020, estaba en alza la segunda ola, la tercera ola de COVID, que fue la peor, que duró hasta febrero de 2021. Entonces se imaginan el nivel de tensión que había en ese momento, no había vacuna. Se entrevistó un total de 60 profesores cuya edad oscilaba entre 30 a 72 años, tuvimos una variedad tremenda. Estos fueron los números de hombres y mujeres y eran profesores de diversas áreas, ciencias, humanidades, deportes, ¿no? Que se imparten en el plan de estudio de nivel preparatorio. Utilizamos una entrevista semiestructurada a grupos focales. Las dimensiones que exploramos, ya mis alumnos entenderán muy bien, así como sigo el método. Las dimensiones fueron estas: emociones y sentimientos ante la pandemia de COVID-19, aprendizajes derivados de la pandemia, qué aspectos de la vida se han visto modificados, estrategias de afrontamiento, si tuvieran posibilidad de pedir apoyo, cuál es su naturaleza y cuál es su contenido, y qué aspectos añoraban de la vida anterior. Seguimos. La entrevista duró 1 hora y media. Se realizó por los miembros del equipo de investigación, por todos los que mencioné al inicio, con un estudiante de posgrado de la maestría en psicoterapia que fungió como moderador. Fue grabada con el consentimiento de los participantes, transcrita y apoyados en el código adaptado de Jefferson para registrar también gestos y comportamiento no verbal. Los grupos focales fueron constituidos por la coordinación académica de esa institución
y el Departamento de Psicopedagogía. Los integrantes fueron informados de los propósitos, nos apegamos, por supuesto, a los principios básicos del Código Ético del Psicólogo y de FENAPSIME. Debido a la contingencia, se hicieron a través de las cuentas institucionales del plantel en la plataforma Zoom, y el análisis de datos fue, perdón, aquí puse análisis de datos repetido, es análisis de contenido y un análisis hermenéutico, ¿no? Ya sabemos que el análisis de contenido tiene la función de develar las categorías nucleares que parecen sostener el discurso de los sujetos. Bien, en resultados y discusión podemos decir que el acceso al discurso de los docentes nos proporciona información valiosa como han vivido y experimentado la pandemia, como ciudadanos y como personal de la educación. Y bueno, vamos a presentar los resultados con las categorías nucleares que engloban los ejes que parecen sostener la mayoría de los discursos. Vamos o sea, aquí están viendo exactamente las emociones que ellos reportaron. Digamos que esta sería la categoría nuclear general, ¿no? Los docentes vivieron emocionalmente entre el displacer, la resiliencia y el desafío. Estas son las emociones que ellos mencionaron. Y como ven, hay un predominio de las emociones negativas. Miedo, incertidumbre, engaño, olvido, enojo, sufrimiento, o sea, todas con una fuerte carga de displacer, ¿no? De sentirse mal. Pero las positivas que mencionaron fue esta: autoamor, solidaridad, esperanza, convivencia, amor con el otro, oportunidad, confianza, retos, o sea, son emociones y sentimientos. Son menos, pero habla un poquito de este predominio de autoconservación, de esperanza, también de colaboración. Bien, siguiendo a los clásicos de los estudios de emociones, ya sabemos, o sea, la tradición cognitiva siempre considera que cada emoción tiene un antecedente cognitivo, las razones por sentirla, no nos estamos enfocando en la tradición fisiológica de las emociones, que es nada más el sentir. Acá los antecedentes cognitivos de cada emoción reportada fueron estas, ¿no? Miedo a ser contagiados y de morir. Estamos en plena pandemia, sin vacunas, sin nada. Miedo porque pues tenían que cuidar enfermos por COVID o por otra enfermedad, por estar cerca de personas contagiadas. Tenían mucha incertidumbre por el regreso a clases, no se sabía qué iba a pasar ni cuánto iba a durar. Imposibilidad de predecir el futuro, mucha imprecisión en ese tiempo por la información sobre las vacunas y los tratamientos, porque podían perder seres queridos, porque pertenecían a la población de riesgo. Recuerden que teníamos docentes hasta 72 años, tenían miedo a morir, ¿no? Eran la población de riesgo. Y reportado por la actividad docente, no sabemos si los estudiantes están ahí, si están aprendiendo, ¿no? El engaño, recuerdan que uno de los elementos teóricos era este reinvestimiento de rasgos paternales a la institución, una queja tremenda hacia las instituciones, ¿sí? Se sentían engañados por la incompetencia de la institución, de cómo la institución estaba manejando la situación laboral de los mismos maestros. Se sentían que la institución estaba siendo indiferente ante las necesidades prácticas del maestro, se sentían desinformados sobre procesos administrativos que quedaron pendientes, como estatus de plaza, la magnitud de destrozo del plantel por el paro que le antecedió a la pandemia. O sea, seguían las preocupaciones que previos a la pandemia hubo un paro en esa institución, entraron, destrozaron, no se dijo nada, no se supo nada, ¿no? Entonces la pandemia la vieron como un motivo de ocultar asuntos de importancia en el campus, por lo tanto sintieron una indiferencia, un aprovechamiento de la pandemia para ocultar información que les era importante. Tenían un enojo tremendo por las muertes imparables, o sea, consistente con la teoría, sientes impotencia, falta de apoyo concreto, estaban muy enojados con las autoridades por la falta de apoyo, por la disminución de sus ingresos. O sea,
acá vemos realmente cómo vivieron los docentes esta situación. Disminuyeron sus ingresos, les molestaba muchísimo la desidia, la falta de madurez, de previsión de sus mismos colegas, les molestaba muchísimo la falta de interés por parte de los estudiantes. Recuerden que en una investigación cualitativa todo comentario es válido, ¿ya? Aunque lo haya dicho una persona, es parte del fenómeno. Entonces, aquí puedo yo estar pluralizando, pero pudo haberlo dicho una sola persona, pero es tan importante para entender el fenómeno como lo que dijo el 86% o el 90%. Bien, por inconformidad con los maestros de los hijos propios, de cómo estaban enseñando a sus hijos, por el poco esfuerzo que algunos maestros de algunos maestros utilizar la tecnología, a la victimización, poca voluntad de cooperar y colaborar. Entonces, como ven, hay un enojo, hay sentimientos de ira, ¿no? De irritabilidad. Pues pareciera tender a crecer o sobrevalorar ciertos eventos que ante otra situación no le damos la misma importancia. Por ejemplo, sentían tristeza y angustia porque existen conductas egoístas, falta de trabajo en equipo, irresponsabilidad de las personas para evitar el contagio, presencia de miseria humana y de moral. Estas son palabras dichas, o sea, viva voz. Imposibilidad de ver el fin de la pandemia, percibir todo oscuro, problemas con la conectividad, perder lazo con los estudiantes, pérdida de familiares directo por COVID-19, ¿no? Entonces estamos ante un escenario muy pesimista. Eso, por supuesto, va a tener implicaciones en el ejercicio de nuestra profesión. Desesperanza por todas estas razones, o sea, no se las voy a leer todas, pero cada emoción le buscamos el antecedente cognitivo y como vemos ante la negatividad o ante la valencia negativa de las emociones encontramos razones, digamos, lógicas para sentirla, ¿no? Que le dan lugar. Bien. Las emociones positivas, por ejemplo, que mencionaron, de tranquilidad, todo eso, era por estar en casa con la familia, convivencia extendida con seres queridos, cambio de vida repentino como personas y de panorama les parecía bien, sorpresa, aunque es una emoción positiva, pero estaban sorprendidos por la capacidad que tenía este virus de expandirse, nuevos aprendizajes, confianza y reto, ¿no? Lograr mantener la atención de los alumnos, aprender nuevas modalidades de enseñanza. Bien. Ahora, otra cosa, o sea, como vemos, al menos en lo que sienten y experimentan, es consistente con la teoría y un predominio de lo negativo y hay, o sea, como desastre al fin, pues desata estos mecanismos de valencia negativa y una sobrevaloración o sobreexageración de valores morales, en este caso de apreciar una humanidad poco empática, ¿no? Bueno. Entonces, he sacado lo mejor de mí y valoro lo que tengo en las manos. Es algo que, digamos, es una categoría que condensa lo que más salió. Ahí sí apelamos un poco a la frecuencia. Cuando se les pregunta qué aprendiste de esta pandemia, lo que sale a relucir más es aprendí a valorar lo que tengo en las manos. Aprendí a valorar mi trabajo, ¿no? Me siento afortunado de tener mi trabajo. Entonces, sobre todo de aquel que reporta ingresos. Se sentían privilegiados de trabajar en un sector donde el sueldo no se vio comprometido. Hay un aumento del aprecio personal hacia la actividad docente. He aprendido a valorar mi actividad docente. Hay un aprecio de haber descubierto nuevas formas de enseñanza y estrategias de aprendizaje que antes desconocían. Ellos consideraban que ahora sí contaban con las competencias tecnológicas que antes se exigían, pero no las tenían, ¿no? Entonces ahora sí las tienen, es una competencia más que tenían. Un aprendizaje mayor de la tecnología, aprendieron nuevas formas de planear su clase,
en el contexto de la virtualidad. Señalaron también una mayor flexibilidad y humanismo con los alumnos, ser más comprensivos, empáticos, estimular a que ayudaran, a que aprendieran y escucharan. Bueno, también sale la capacidad para innovar y crear, utilizar lo que se tenía a la mano. Acá recuerdo claramente un profesor de química que utilizaba la cocina y materiales y utensilios a la mano de los estudiantes para hacer los experimentos que podían hacerse. Incrementar uso de técnicas de motivación, ¿no? Ponerles música, videos recreativos, en fin, cosas que no hacían en lo presencial. Y por ejemplo, me gustó porque dice, a mí me dio en esta pandemia por buscar información confiable, científica sobre virus y pandemias. O sea, empezó a informarse desmedidamente acerca de la enfermedad. Y bueno, este dijo, aprendí a lidiar con paradojas, ¿no? Gente que ama la vida y gente que pues no le importa la muerte. O yo mismo llegué a pensar que pues déjame vivir lo mejor que pueda porque es muy probable que pueda morir, ¿no? Bueno, en cuanto a las dificultades a las que se enfrentaron, prevalece el malestar por la ausencia del otro, somos seres sociales. Yo había puesto otro nombre, pero mis colegas no estuvieron de acuerdo conmigo y tuve que cambiarla, ¿no? O sea, porque somos esencialmente seres sociales, pero yo veía más como que no soportar estar consigo mismo tanto tiempo, ¿sí? O sea, no solo es el confinamiento, no solo nos llevó a privarnos del vínculo con otras personas, pero eso implica estar mucho tiempo consigo mismo, y ahí sí me puse muy nietzscheana, ¿no? Que Nietzsche decía, no hay peor tormento que estar consigo las 24 horas del día. Entonces yo lo veía un poco por ese lado, ¿no? Estás todo el tiempo contigo mismo y pues les ocasionaba desesperación, pero en realidad mis colegas no somos seres sociales, creo que ahí la molestia es la ausencia del otro. Bien, entonces, ¿cuáles fueron las principales dificultades? Acá están: hábitos del sueño, hábitos de alimentación, imposibilidad de convivir con familiares no cercanos, por ejemplo, con amigos, con colegas o con los hermanos mismos, ¿sí? No podía visitar a mis hermanos, no podía visitar a mi mamá, a mi papá por miedo a contagiarlos. La imposibilidad de mostrar afectos, ausencia de abrazos, de contacto corporal. También mencionaron ausencia de vínculo afectivo con los alumnos, mucho miedo al acercamiento, desconfianza con el otro, ¿no? De desapegarse, mantener la sana distancia. Esto fue mencionado, un incremento de tiempo con las parejas como una dificultad. Ahora, demasiado tiempo con mi pareja y eso trajo problemas, ¿no? La convivencia. Antes teníamos nuestros espacios cada quien, pero ahora es todo el tiempo juntos, peleamos más. Entonces, bueno, este fenómeno sabemos que se dio. Mayor sedentarismo, exageración en hábitos de limpieza, les dio por limpiar todo, incremento de tareas hogareñas. Todo esto lo vivió un docente como lo vivieron otros ciudadanos, pero bueno, parte el docente tenía que estar pendiente de la formación ciudadana. Acá se habla de regreso al papel tradicional de la mujer, o sea, docentes mujeres hablaron de que la pandemia pues implicó un regreso al papel tradicional de la mujer, lavar, atender la casa, atender los niños y aparte dar clases, ¿no? Aparte trabajar. Un exceso y sobrecarga de trabajo, mucho tiempo frente a pantalla y la pérdida de segundos de empleo y por lo tanto de ingresos. Es plena pandemia, ¿no? Lo que estaban viviendo los docentes. Ahora, estas fueron las dificultades. ¿Cuáles fueron los actos digamos, las estrategias de afrontamiento más bien? Bueno, pues movilizar ante todo lo que garantice la vida. Y acá está la otra parte de la teoría ante el desastre, que nos da por activar mecanismos que garanticen la vida y no que perpetúen la muerte, ¿no? Pues llevaron a cabo actividades de relajación como yoga, meditación, toma de infusiones con propiedades ansiolíticas, hacer ejercicios, caminar cerca o dentro de la casa, cocinar, escuchar música, escribir, vincularse aunque sea de manera virtual con la familia. Se volvieron autodidactas, emprendieron negocios en línea, pensar, reflexionar mucho, lidiar con la muerte.
incrementar prácticas de autocuidado y, como expresó uno de los participantes, intentar no transmitir más angustia de la que existe, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el gran mecanismo de la resiliencia. Cuando le preguntamos si tuvieras la posibilidad de pedir apoyo, ¿qué pedirías? Pues todos necesitamos apoyo, se puede englobar ahí, pero nos gustó que, digamos, aquí ya una frecuencia, haciendo un análisis de frecuencia de cuánto se repitió, dar apoyo psicológico a alumnos y maestros fue la que más se repitió, ¿no? Fue la que más prevaleció en el discurso de los docentes, el apoyo psicológico a alumnos y maestros, soporte técnico, apoyo económico para estudiantes que sufrieron pérdidas, apoyo económico a maestros porque consideraban que los maestros habíamos tenido que hacer gastos extras a raíz de la pandemia y fue del bolsillo propio. Apoyo para prácticas de laboratorio porque la formación práctica se vio comprometida. Acompañamiento por parte de las autoridades, apoyo para acceso a obras de teatro, cine, arte, o sea, esta fue una profesora que consideró que al menos se les diera acceso a obras de teatro, cine, arte en línea. Y apoyo para que los estudiantes tuvieran espacios libres de distractores. ¿Por qué? Porque tuvieron estudiantes que hasta en el baño de su casa recibían su clase por el ruido de la familia, ¿no? Entonces consideraban, por favor, darle apoyo a los muchachos que tienen espacios muy pequeños, no tienen privacidad. Finalmente, la añoranza, cuando se les preguntó qué añoras de la vida anterior, pues las cosas simples fue lo que salió. Añoraban el plantel, los campus de clase, su rutina anterior, los vínculos, esta parte estuvo muy emotiva. Ellos decían, extraño los rostros de los muchachos, ¿no? Extraño el campus, la vida, los saludos, las sonrisas, comer con mis amigos, vivir sin miedo y la libertad. Movernos libremente, caminar por donde se desee, ¿no? Entonces, el confinamiento ahí afectando y añorando, sobre todo, las cosas simples, ¿no? Bien, ya para terminar, ¿no? Vemos esto, prevalencia de emociones y sentimientos displacenteros en las situaciones ante una situación de desastres. Estas son exclusivas de la pandemia. Hubo un fuerte enojo ante la incompetencia institucional que la interpretamos desde este revestimiento de rasgos paternales a la autoridad, un reclamo por el cuidado al otro como responsabilidad intrínseca, te toca cuidarnos y no lo hiciste, ¿no? Pero como un mecanismo, digamos, normal. También hay que entender, como les decía al inicio, que la autoridad o las instituciones también están constituidas por seres humanos que están viviendo lo mismo que los demás, ¿no? Vemos una aparición de poderoso mecanismo de la resiliencia, reinvestir de afecto aquello que parece fundamental para sostener la vida, un apego a información confiable y científica como buena comunidad docente, tendían a pues apegarse a lo que proveniera lo que proveniera de las fuentes científicas para tomar decisiones. Se constatan los trastornos a la salud mental por el aislamiento social, como trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Aparece el trauma como una experiencia positiva de aprendizaje desde el punto de vista de las víctimas. Hay un despliegue de sentimientos de solidaridad y empatía cuando lo que solicitan generalmente es para sus estudiantes y para sí mismos, ayuden, pero acá sí, en términos de frecuencia, al profesor le preocupó más que a sí mismo, digamos, la vida académica de su estudiante, ¿no? Y desde la psicología, los docentes, terminando ya esto, ¿no? Los docentes sí requerirían un espacio de atención a su salud mental. A raíz de este trabajo y detectado, digamos, estas problemáticas, se consideró la realización de grupos de reflexión con los docentes. Cuando hicimos un análisis también de lo no verbal, vimos una evolución de emociones negativas hacia emociones positivas con el solo hecho de haber hecho el grupo focal. Es decir, la actitud o el comportamiento no verbal de los docentes cuando iniciamos los grupos era de tristeza, enojo, apatía, les costaba mucho trabajo
expresar, sacar, incluso confiar en nosotros como investigadores, y a medida que se iban haciendo las preguntas, iban saliendo y se les iba dando las palabras, empezaron los chistes, la risa, también hubo llantos, ¿no? Y empezó a desatarse, digamos, pues, la vivencia de emociones negativas y positivas que de alguna manera tienen un poder terapéutico, psicoterapéutico, el solo hecho de expresarla. Entonces, se planteó la posibilidad de trabajar desde la psicología, desde una intervención psicológica con los docentes. Iba a decir otra cosa al respecto. Terminaron súper agradecidos, o sea, al inicio una actitud apática, al final una actitud de agradecimiento por haberles dado el espacio para expresar lo que habían vivido en ese tiempo, o lo que estaban viviendo, porque estábamos en plena segunda ola. Bueno, pues muchas gracias por su atención y feliz regreso a lo presencial, que es otro momento que estamos analizando actualmente, por lo que representa también, paradójicamente, ahora encontramos que nos adaptamos a los nuevos estilos, ¿no? Y cuesta mucho trabajo ahora desvincularnos de los hábitos adquiridos, sobre todo aquellos que representaron un confort y un mejoramiento en nuestra calidad de vida. El regreso a la vieja normalidad o el regreso a la vida prepandémica nos está costando más trabajo, ¿no? Y ahora consideramos que es un reto para las instituciones reacomodar otra vez todo en función de lo que se logró a favor de la calidad de vida. Está siendo un reto. De todas maneras, no podemos hablar de un regreso a la normalidad mientras la pandemia no sea declarada por la OMS como una endemia o como una enfermedad que ya no constituye un peligro para un porcentaje importante de la población, ¿no? De eso tendríamos, a vida pospandémica tendríamos que hablarla cuando se declare formalmente que el COVID-19 ya no es un peligro, una pandemia o una enfermedad que pueda atentar contra la vida aún. De todas maneras, feliz regreso a lo presencial, y aquí concluyo esta investigación que les comparto, realizada en pleno auge pandémico, ¿no? Dejo de compartir. Me regreso con ustedes. Listo. Muchas gracias, doctora Diani. Esto me deja la pregunta, ¿cuándo regresamos a lo presencial en nuestro espacio de trabajo? Pues ya regresamos, al menos los de posgrado desde noviembre con nuestros chicos, y ahora en licenciatura pues ya con 15 y es un rollo, pero ya vamos entrando a lo presencial. Sí, ya es inminente, aunque justamente no hay un comunicado pleno en el sentido de la reincorporación en las labores y de este asunto. Creo que una de las cuestiones que también es muy importante destacar, los comportamientos de las personas han venido cambiando a través de estas décadas. Todo ese libertinaje, diríamos, sexual que hubo en los 60, no, pues adiós, ¿no? Con aquello del SIDA por ahí del finales de los 70, de los 80. Después hubo otros problemas. Y ahorita este asunto pues ha mantenido un distanciamiento social considerable que en otras poblaciones parece que pudiéramos encontrar efectos interesantes. Por ejemplo, el profesorado pues ya es un grupo de individuos psicológicamente constituidos, pero los niños pequeños que requieren del contacto social intensivo,
los juegos en los cuales se van constituyendo pues todas las características de personalidad. Creo que eso nos queda todavía ahí por estudiar y valdría la pena porque buena parte de los instrumentos que tenemos son eficaces asumiendo la presencialidad, la cercanía del aplicador con el que está respondiendo. Y ahorita pues ha habido una serie de datos que se queda un poquito uno con esa situación de, bueno, y a ver, estas transformaciones que hicimos a todos los instrumentos que aplicamos a distancia, ¿le restan validez o no? ¿O qué está pasando con esta parte? Esto ya va a ser, ahora sí, la pregunta que me he tomado la libertad de iniciar. Esta situación de la aplicación de instrumentos en investigación a distancia en el contexto de la pandemia. Somos muy recelosos de que los instrumentos pues tengan ciertas características que la estadística generalmente nos otorga una confianza acerca de ello. Sin embargo, este giro que dio a la investigación la pandemia, pues, cómo lo fueron resolviendo ustedes como equipo? Bueno, ya ves que en esta investigación el instrumento fue la entrevista al grupo focal. No tuvimos ahí el problema de aplicar un instrumento con una finalidad cuantitativa que tendría que cumplir estos niveles de confianza, que sí sucedió, por ejemplo, con la muestra de adolescentes. Ahí hicimos un instrumento exploratorio que distribuimos por las redes y logramos acumular 4.071 adolescentes, ¿no? Y o sea, siempre quedó la inquietud, claro, fue una investigación no experimental, pero ahí siempre queda la inquietud de la confiabilidad de si lo contestó el estudiante o el adolescente o no, ¿no? Pero ahí nos tratamos de garantizar que el acceso fuera pues con personas por conveniencia, por ejemplo, las prepas de la UNAM, las prepas de la UAM, ¿no? Coordinadores que distribuyeron el cuestionario hacia los estudiantes. Entonces tenían sus correos y los distribuyeron, ¿no? Y venía de su propia institución. Entonces eso podría disminuir el margen de error. Pero creo que sí, que es una debilidad metodológica que tuvimos en pandemia. La mayoría de las investigaciones fueron hechas en línea. Entonces, digamos que el margen de error ahí aumenta un poquito a no tener la certeza de que quien está contestando sea realmente quien queremos. En esta investigación, afortunadamente, tuvimos el acceso a las personas, o sea, fue en Zoom y un requisito fue que tuvieran las cámaras encendidas, entonces era un buen momento para investigación cualitativa, ¿no? Y la tecnología nos los permitió. Creo que eso es muy cierto. La investigación cualitativa pudo continuar adelante con relativa facilidad en contraste con la cuantitativa. A todo nuestro público, a todos los asistentes, pues bueno, tenemos la posibilidad de hacer comentarios y preguntas a la doctora Denny en este momento, a partir de este momento. Veo que aquí Sergio Tinoco quiere hacer algunos comentarios. Bueno, ya escribió también Claudia Cadena. Voy a leer. Dice Claudia Cadena, excelente tema, mucho que seguir aprendiendo de ello y sobre todo adoptar cada aspecto a beneficio de los estudiantes ante la pandemia y ante el regreso a la presencialidad. Muy clara la información, muchas gracias. Y Sergio Tinoco dice que es una ponencia que hace reflexionar sobre lo sucedido, pero me gustaría preguntar dos cosas, dice Sergio. Aquí está. ¿Habrá un seguimiento de cuando se retomen las actividades presenciales? Y la segunda pregunta es, ¿este trabajo propone algún tipo de intervención para disminuir las emociones y sentimientos negativos? Bueno, sí. Ahora nos interesa realmente, Sergio, conocer
digamos, las experiencias y vivencias ante el regreso. Estamos encontrando lo que había comentado, una resistencia, o sea, una buena disposición y resistencia al regreso. Después de que habían comentado en su discurso la añoranza por las cosas anteriores, ¿no? Ahora resulta que el docente, hay docentes, o sea, se divide el discurso en una disposición a regresar a lo presencial y otra disposición a mantenerse en línea, ¿no? Entonces tenemos las dos posiciones, es un reto para las instituciones tomar decisiones tomando en cuenta ambas partes. Está el argumento, la pandemia no se ha acabado, no hay declaración formal, se sigue el riesgo, ¿no? Aparecen olas por otros países y está el otro discurso, la otra narrativa de, a ver, ya estamos vacunados, los números indican que la tendencia a la mortalidad está disminuyendo considerablemente. Las autoridades de salud ya declararon semáforo verde en la República Mexicana, pues ¿qué hacemos todavía en casa? Entonces, bueno, están las dos narrativas, válidas las dos, y es un reto. Y si nos interesa conocer ahora cómo se está viviendo el regreso, estamos viendo que también hay un impacto importante pues, de los hábitos que la pandemia nos obligó a asumir y que ahora nos está costando trabajo dejar atrás. Entonces, bueno, ese es un seguimiento. Y la otra es si se pensó en un programa de intervención, pues sí. Si se pensó de trabajar grupos de reflexión con los docentes, no grupos terapéuticos, grupos de reflexión, se hizo con los adolescentes que detectamos que traían problemáticas serias, y de hecho el doctor Luis Pérez con Lorena Porcayo hizo los grupos de reflexión con los adolescentes que más problemática psicológica traían, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta, nada más que ya nos encontramos en un momento diferente al momento álgido de la pandemia, diferente, que es la disyuntiva de regreso, ¿no? Entonces, digamos que la narrativa ya puede ser otra. Pero sí, tenemos pensado la intervención en grupos de reflexión. También te puedo decir, o les puedo decir, que hasta nosotros como equipo de investigación, digamos, generar nuevas líneas ahora en este tiempo también es un reto. Hay un deseo de, vamos a retornar a nuestras líneas. La pandemia ya se está yendo, ¿no? Y pues hay esa sensación también, se nos va la pandemia, adiós, pero bueno, no se ha acabado. Y están resurgiendo nuevas problemáticas de interés psicológico. Y los equipos seguirán, ¿no? Es lo que te puedo contestar, que al menos con los chicos sí se hizo la intervención. Con los docentes se está pensando trabajar grupos de reflexión, tomando en cuenta que estamos en un momento diferente. Hay que tomarlo en cuenta. Ya no están en el momento álgido, ya el discurso ha cambiado. Muy bien, no sé, otra pregunta. ¿No te escuchamos, Ulises? Hay una pregunta en el sentido de si se publicarán estos resultados en algún lugar, si se tiene contemplado que sea en breve o hay que esperar más. No, esto que les acabo de presentar ya está terminando, ya estamos en la última parte del proceso de revisión para enviarlo y se va a enviar a una revista que se llama Voces de la Educación, que ha estado publicando trabajos interesantes cualitativos sobre el fenómeno de docencia y pandemia. Entonces, bueno, pues ahí es donde se va. Sí, hay otra pregunta que dice, ¿cuál fue el mayor reto que enfrentó al trabajar con la parte virtual? Desde el punto de vista de la investigación o como investigadora o de los docentes. Bueno, así es la pregunta.
pregunta. El micrófono o nuevamente escribir a Costa Santos como investigadora. Como investigadora, pues, más ventajas que desventajas. Con este grupo tenemos una disciplina así casi como el Círculo de Viena, de reunirnos los miércoles casi religiosamente para trabajar en un horario de aproximadamente de 6 a 9 de la noche. O sea, fue algo que creo que en presencial hubiera sido más difícil. El equipo se reunía y creo que la pandemia ayudó mucho y el confinamiento a llevar a cabo la investigación. Fue de esas actividades resilientes para los investigadores, ¿no? También para nosotros ocupar nuestra mente y nuestro trabajo en tiempos de pandemia. Otra ventaja es igual, haber aprendido a generar instrumentos que se pudieran distribuir en línea. Y todo lo demás, digamos, que por la naturaleza de la investigación pudo hacerse en línea sin ningún problema. Lo problemático es la confiabilidad de los instrumentos distribuidos online, que fue lo que le mencioné al doctor Ulises, ¿no? Ahí tendríamos que ver estadísticamente el margen de error. Aunque el cuestionario de los adolescentes que aplicamos a 4.071 estudiantes ya presentamos el año pasado en el evento de la Facultad de Ciencias de Comunicación Humana que organizó también el doctor Ulises, el Congreso Internacional. Ahí se presentaron las propiedades psicométricas del instrumento que creamos, obteniendo de 70 reactivos dirigidos directamente a la búsqueda de información psicológica. 38 de ellos se conformó, tuvieron propiedades psicométricas positivas, es decir, una alta confiabilidad. Entonces, es un instrumento, al menos con estos 38 que se reunieron en factores, puede considerarse un instrumento confiable, altamente confiable, porque pues decidimos probar estas propiedades psicométricas en el cuestionario que se elaboró. Bueno, entonces no encontramos impedimento esencial para llevar a cabo una investigación. Supongo que investigaciones de laboratorio sí se ven afectadas, o sea, ahí sí, ¿no? Como es de nuestro conocimiento. Investigaciones de laboratorio fueron frenadas porque los investigadores no tenían acceso, pero en esta no. ¿Hay alguna otra pregunta, participación? Tenemos estudiantes y profesoras. No aparece nada en el chat por el momento. Inés Salinas, ¿quiere comentar algo? Hola, buenas tardes. Doctora Deni, un gusto volver a escucharla. Hace ratito le preguntaban acerca de si se tiene pensado hacer como una intervención con los datos obtenidos. Pues me gustaría, si es posible, que profundizara un poquito más en ese tema, como qué estudios podrían surgir de los resultados que nos ha compartido, que han sido como muy interesantes. Me parece que o la mayoría de las investigaciones se enfocan en una de las poblaciones involucradas, pero lo que me gusta de lo que usted nos platicó es que, aunque sí estaba enfocado en la visión de los docentes,
pues tampoco se deja de lado la otra parte, ¿no? Entendiendo esta parte del proceso educativo como una sinergia entre todos los actores, ¿no? Si uno está afectado, naturalmente los otros también van a verse afectados. Sí, Inés, no, es que, bueno, nos llamó mucho la atención que fueran docentes, ¿no? Pensábamos que estuvieran viviendo de manera diferente la pandemia y el confinamiento, porque tenían aparte la misión de formar y tenían la misión de familiarizarse con una nueva modalidad. Digamos que la población docente estaba expuesta a 3 eventos: pandemia, confinamiento y nueva modalidad de enseñanza. Entonces se nos hacían factores estresantes, 3 factores estresantes, a diferencia, digamos, de otros contextos que tuvieron otros factores, por supuesto, ¿no? Pero quien no es docente no tenía esta obligación de, además de todo, familiarizarse con una nueva forma de enseñar y de garantizar el aprendizaje. Entonces, vemos que hay un predominio en ellos, por supuesto, de lo que vivió cualquier ciudadano ante la pandemia y el confinamiento, pero se agrega esta preocupación por el dominio de la tecnología y por saber si los alumnos estaban aprendiendo o no, ¿ya? Esa responsabilidad estuvo marcada en el discurso de los docentes. Sí hemos, o sea, como había dicho, estos grupos focales, sí se les informó a los docentes que era esencialmente investigativo. No se les hizo una promesa de intervención, bueno, porque primero teníamos que sacar la información antes de comprometernos. Sin embargo, después de haber hecho estos grupos focales, ustedes saben que un grupo focal es un instrumento de investigación, o sea, no es una intervención profesional. Entonces, el hecho de haber accedido a información y de haber visto el estado de ánimo que prevaleció al inicio de cada grupo focal, porque fue en los 6 grupos focales que vimos esta reacción emocional de apatía, de desconfianza, y vivencia de sentimientos negativos, de personas pues que se echaron a llorar allí, pues sí decidimos crear grupos de reflexión. Empezamos con los adolescentes y luego queríamos abarcar a los docentes. No hemos empezado ese trabajo, se está gestionando con las autoridades de este centro en particular para iniciar con los grupos de reflexión. Se ha visto obstruido un poco porque ya tienen que ir de vez en cuando de forma presencial y se les está dificultando ahora coordinar horarios para recibir la atención en línea. Entonces, bueno, el objetivo de los grupos de reflexión es un poco más, ya saben ustedes que no tiene una intención psicoterapéutica, pero sí tiene una intención reparadora de procesos psicológicos complicados que han vivido tras esta situación de la pandemia, de confinamiento y de ahora del cambio de lo virtual a lo presencial. Entonces, los objetivos de los grupos de reflexión van a ser esto: centrarnos en que aquello que está cargado de emotividad pase por el filtro de la razón, que ese es el objetivo del grupo de reflexión. Y pensar para que entonces el comportamiento se vea beneficiado con el paso de estas ideas que están cargadas de emociones, pues por la razón, ¿no? El comportamiento se vea beneficiado por ello y exista una disposición a los nuevos cambios más razonable, más racional. Ese es el objetivo ahora. Y bueno, de alguna manera mitigar el impacto de algunos, como por ejemplo este elemento que salió de inconformidad con la institución tan alta, ¿no?, tan intensa emocionalmente,
trabajarlo, porque eso podría influir en las decisiones institucionales que se tomen ahora con el nuevo regreso. Recordemos que en el discurso los profesores se encontraban enojados con el papel que asumió la institución, y eso lo podemos encontrar en muchas instituciones. O sea, recuerden que en lo cualitativo podemos tener un acceso posible a otras, aunque no hay intención de generalizar, pero es probable que lo podamos encontrar en otras instituciones. Entonces, esta inconformidad institucional también la tendríamos que trabajar en los grupos de reflexión. Sería como los dos temas fundamentales que se trabajarían con los docentes. Muchas gracias. Porque fíjate que la pérdida de seres queridos o el contacto con la muerte, porque pues eso también salió, ¿no? Ellos perdieron seres queridos o tuvieron alumnos que perdieron seres queridos y no sabían cómo trabajar con ellos. No fue lo que prevaleció. Muchas gracias. Justo por eso preguntaba, por esta parte que nos comentaba en un inicio de que se detectó que no había contención institucional, ¿no? Y si bien ya no estamos en el punto más grave de la pandemia, pues esos sentimientos negativos van a prevalecer, ¿no? Creo que esto, además de todos los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, nos ha dejado que no se puede separar al 100% la parte emotiva de lo que un trabajador debe hacer, ¿no? Y pues ver o recuperar un poco la parte humana me parece importante. Así es. Es una población que, al igual que muchas, requiere atención a su salud mental. Y hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Sobre todo porque trabaja con estudiantes y bueno, pues el impacto de su salud mental va a tener un impacto en su formación del otro. Y fue una situación delicada, un desastre, en psicología del desastre, en esta literatura que les mostré, aparte hay trabajos de intervención después del desastre, ya los conocemos, ¿no? O sea, tenemos incluso grupos que se dedican a trabajar con víctimas de desastre. Es necesaria. Y la pandemia, aunque ahora, y después de los chistes que les mostré y todo, pues fue una situación, o sea, esencialmente negativa, ¿no? Entonces, pues ahí está el papel del psicólogo, así como el de los médicos, es sumamente importante después de un desastre. Así que hay mucho trabajo por hacer. Tenemos otro comentario, en este caso está en el chat, es de Nicolás Rincón. Dice, excelente presentación. Como ya lo mencionaban, es necesario explorar cómo han evolucionado los significados que tienen los docentes ahora que se regresó a la presencialidad. En un primer momento, las afectaciones eran derivadas de la necesidad de adaptación a la virtualidad. Sin embargo, ahora podría presentarse afectaciones derivadas de la readaptación a la presencialidad. Sí, ahí estoy de acuerdo completamente. Habría que averiguar. De hecho, la doctora Elizabeth y yo estuvimos trabajando también en un capítulo de un libro donde abordamos el tema del regreso a la presencialidad, nada más que desde la voz de los estudiantes, ¿no? Y sí, no desde los docentes. Una investigación cualitativa donde entrevistamos alumnos de licenciatura, de educación superior, de licenciatura y de posgrado. Y para ellos es un problema, o sea, está dividido el discurso también en si regresamos o no, y por qué no se debería regresar y por qué sí. Entonces, está dividido y encontramos, o sea, hoy ya, o sea, sigue en este tiempo, porque la realizamos en febrero, marzo, que ya no hay una preocupación de si voy a ser contagiado o no.
Ya el COVID no es un problema para el regreso. El problema, los problemas están siendo de logística de vida. Pues es que soy foráneo, tengo que rentar, no tengo renta, tengo que empezar a hacer búsquedas ahora, ¿no? Y como no sabemos bien si la pandemia ya se acabó o no, si vamos a tener otra ola o no, porque lo iban a hacer en enero y estaba el Omicron en su punto y dicen, no, mejor no. Entonces, ahora les cuesta mucho trabajo regresar a la presencialidad porque el transporte, el traslado, además de salirle a algunos caro, les sale en 2 horas o más. No tienen lugar cercano al campus para iniciar la presencialidad. Otra es que la familia se adaptó a que ellos cuidaran a los más pequeños de la casa. O sea, eso está saliendo también como problema. Y dicen, ahora, ¿quién lo cuida? Es una reorganización de la familia ahora para cuidar a los más pequeños, porque nuestros estudiantes pues, eran los que estaban cuidando, recibían sus clases y tenían la posibilidad de ayudar a sus familiares. Entonces están saliendo esencialmente problemas relacionados con la reorganización de la vida y que les es muy incómodo la educación híbrida. Las facultades que estamos llevando educación híbrida, los estudiantes en su discurso manifiestan una molestia enorme con esta modalidad. Entonces ya están diciendo, ya de plano, o presencial o en línea, pero las dos juntas es muy incómodo. Entonces, son cosas que tenemos que conocer para tomar mejores decisiones de regreso a la presencialidad. Si lo hacemos con docentes, nos encontraremos con cosas bastante parecidas, pero también nuevas, de acuerdo digamos, con las experiencias de vida de los docentes, pero que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Siento que el regreso está implicando cambio de hábitos que ya hicimos con la pandemia y los hábitos, o sea, ya saben, el hábito es un mecanismo psicológico difícil de modificar. Entonces, pues ahora está resultando complicada esa decisión. Pero la verdad no tengo información de los maestros. Podría hablarte desde mi punto de vista, pero sería bueno acceder a más discursos. Okay, excelente. Pues estamos casi a punto de terminar. No sé si alguien quiere hacer un comentario ya para cierre. Creo que tiene ya la participación, pues bueno, creo que quedó agotada. No, aquí hay una persona, pero es que está entrando apenas esta persona. Bueno, vamos, creo que estuvo, pero se volvió a salir y ahorita ya está regresando. Es nada más eso. Bueno, creo que no parece haber mayor participación ya no veo que haya preguntas. Entonces, pues bueno, yo primero que nada sí quisiera decir que, pues bueno, agradezco mucho la participación de la doctora Denise Stinser. Es una académica muy, muy sobresaliente y muy apreciada dentro de la Facultad de Psicología de la UAM. Y pues como ya se dijo en su semblanza académica, pues es la responsable de la Secretaría de Investigación. Así es que pues ya iremos teniendo algunas noticias de todo el trabajo que también hace desde la Secretaría de Investigación, principalmente aquellos que están en contacto con la Facultad de Psicología. Por lo pronto, pues bueno, esta sesión pues puede decirse termina. Agradezco esta presentación, pero también agradezco a los asistentes que estuvieron aquí con nosotros y por igual a las personas que estuvieron haciendo sus comentarios y preguntas sobre la ponencia. Realmente una oportunidad muy bien aprovechada para conocer un poco más acerca del comportamiento humano en esta clase de condiciones y ver cómo
de cuentas, pues bueno, nos ajustamos a las diferentes circunstancias al grado, con una rapidez sorprendente, al grado de que ahora ya nos resulta incluso complicado volver a la presencialidad. Pero bueno, eso, como bien se dijo ya, y también lo comentaron, ya será motivo de otro estudio, a ver qué pasa, porque esto que ha sido la pandemia ha tenido siempre muy claramente etapas en las que las personas van teniendo cambios de comportamiento bastante notables y accesibles para una investigación formal, como la que nos acaba de presentar la doctora Denny. Nosotros entregamos una constancia de participación. En este momento, bueno, está todavía en firma. Sin embargo, pues bueno, dentro de la semana entrante, para no comprometer el periodo de fin de semana, la semana entrante ya la haré llegar al correo de la doctora y pues será un gusto verles para el próximo mes con la doctora, la participación de la doctora Elizabeth Abeleira Ojeda. ¿Sí? Pues muchas gracias, Ulises. Nada, pues muy contenta de que me hayas invitado y que se conozca este trabajo. Y bueno, nos dará mucho placer leerlo en muchos años después, cuando ya todo haya pasado la pandemia y nosotros dejamos una huellita y, de entendimiento, ¿no? De comportamiento, como tú dices, humanos ante esta situación. Ahora la vemos así como muy reciente, pero sirven mucho para cuando pasa el tiempo conocer lo que se vivió en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerte, agradecer al público, espero que pues hayan pues tenido acceso a esta información, que les haya gustado y pues espero la próxima conferencia con mi colega Elizabeth, ¿no? Y la tercera es con una de las colegas que también participa en esta investigación, que tiene información interesantísima sobre la intervención que realizó la UNAM con adolescentes de todo el país que estaban sufriendo malestar emocional en tiempos de pandemia. Entonces, no se la pierdan. Está padrísimo. Claro que no. Ya haremos las invitaciones en su momento y pues bueno, seguro que va a ser un gusto también tener a las demás participantes de este equipo de investigación interinstitucional, además de todo. Muchas gracias.